Buenas a todos. El proyecto Luis Enrique llegaba con muchas dudas a la Eurocopa y la verdad es que el comportamiento de la selección ha sido muy bueno. Algo que no es casualidad, porque tanto Luis Enrique como los jugadores, el compendio del equipo ha hecho muchas cosas bien, muchas cosas buenas y muchos detalles tácticos interesantes. Vamos a hablar de ellos. ¡Empezamos! Bien, antes que nada me gustaría empezar por la lectura que ha hecho el seleccionador, que ha hecho Luis Enrique de la situación del fútbol español, que creo que es muy importante, empezando por la lista. Es evidente que en el fútbol español a día de hoy no hay ningún jugador top europeo para poder decidir. Tenemos una generación que sí los tuvo y muchos, una generación de que quedan algunos jugadores todavía, pero que está llegando a la parte final, con lo cual no están capacitados para mantener el pico de rendimiento de una manera sostenida, y otra generación en la cual sí vemos 2, 3 futbolistas diferentes, distintos, que pueden llegar a ser top, pero que les falta todavía ese punto lógico de experiencia, de aprendizaje para llegar a serlo. Puestas a esta situación, creo que Luis Enrique ha optado para formar un equipo, puesto que no hay ningún jugador top para poder marcar las diferencias y para poder amoldar la estructura del equipo a él, prefirió en su momento, con su lectura, construir un equipo de 24 futbolistas en los cuales todos pudieran jugar. Así que me parece que el tiempo le ha dado razón y me parece que la lectura es muy acertada. Y a partir de ahí tiran muchas de las cosas tácticas, muchas de las cosas de un hilo estructural que ha hecho muy bien a la selección. En primer lugar, el sistema de juego y las no dudas que ha habido en todo el campeonato. Creo que es uno de los puntos más importantes que ha tenido o que ha ayudado a España. Ya sabemos, sistema de juego 4-3-3, innegociable, imperturbable y con una serie de patrones muy marcados. Voluntad para ser protagonista en el juego, para empezar con salida limpia, para llegar a campo contrario. Una vez en campo contrario, tener paciencia para la basculación, pero no excesiva paciencia. Si hay espacio para poder ser vertical, aprovechar ese espacio. Una vez se pierde el balón, una primera presión inmediata colectiva realmente abrumadora, con lo cual permite robar muy rápido y muy alto, y luego una presión muy bien estructurada, muy bien estudiada en función de cada rival. Pero además de todo ello, un 4-3-3 que siempre ha tenido ciertos matices tácticos para adaptarse al rival, es decir, para poder hacer daño al rival. Nunca se ha moldado al rival, nunca ha cambiado la estructura, con lo cual los rivales jueguen en el sistema que jueguen, España es muy reconocible, pero sí se aplican ciertas cosas que hemos visto como detalles interesantes, como por ejemplo el falso 9 ante Italia, como por ejemplo jugar con Sarabia viniendo hacia adentro en algunos de los partidos, siempre algunos destellos tácticos preparados para el rival en concreto. Me parece que esto es lo que reclama el fútbol moderno, es decir, tener una estructura, una idea madre, un plan de partido, que no hayan dudas, que todo el mundo sepa cuál es el plan individual y el plan colectivo, y dentro de ello, luego sí, algunas píldoras, algunos matices para poder dañar a tu rival. A partir de aquí, algo táctico muy interesante, o una serie de cosas tácticas, comportamientos súper interesantes, empezando por la ocupación de las bandas, la ocupación de los cuadrados y el juego de posición. Creo que hemos visto a España es la selección que ha jugado más juego de posición puro en muchos instantes del torneo, durante muchos momentos, y cuando hablo de ello es para promocionar triángulos. Hemos visto muchísimas veces el típico pase que solo se da en el juego de posición, la triangulación, con pivote, con interior, incluso con delantero centro viniendo directo y dejando de cara el concepto del terceros hombres a lo largo del campo, y triangulaciones permanentes, sea con los cercanos, sea con los lejanos, pudiendo saltar líneas de presión. Cuando veáis a un equipo en el cual el que juega en 4-3-3 y en el cual pase de central pueda llegar a 9 y el 9 pueda dejar de cara, eso es juego de posición puro, podréis afirmar que ese equipo está jugando en juego de posición, y eso lo hemos visto en España en muchos momentos, en muchas secuencias de partido, con lo cual por ahí ya se empiezan a detectar ciertos beneficios tácticos.
Luego, ¿qué ha provocado eso? Esa voluntad por ser activo en campo contrario requiere, obviamente, situar la línea defensiva muy arriba, algo que España ha hecho en cada uno de los momentos, en cada uno de estos instantes, y eso ha permitido jugar muy junto, muy compacto, promocionando las recuperaciones rápidas, las recuperaciones altas. La ocupación de las bandas, también maravillosas, muy buenas, función del partido, pero muy buenas tirando de juego de posición. Es decir, no hemos visto aquellas secuencias donde extremo y lateral se juntan y muchas veces pisan la misma zona, no hemos visto laterales que condicionen a extremos, sino que hemos visto Azpilicueta y Jordi Alba mayoritariamente, también Azpilicueta o Llorente y Gallá, ser un poco más pacientes y seleccionar sus entradas, pero la ocupación de estas bandas ha sido maravillosa. Este cuadrado, si podemos denominar este cuadrado, siempre, si os fijáis en todos los partidos de España, siempre es innegociable, uno fuera y uno dentro. Si el de delante que marca se va dentro, el lateral va fuera, pero siempre un jugador en carril interior, otro en carril exterior, algo que se cumple siempre. A partir de aquí, tirando el hilo y tirando de estas características propias, hemos visto una tendencia a desplegarse mucho más por la izquierda que por la derecha, por perfiles de los futbolistas en la parte final en los últimos partidos de España, estirar mucho más con lateral izquierdo, eso provoca que el extremo venga adentro, por la derecha quedarse abierto y cerrar con tres, algo que buscó dar más estabilidad a las transiciones por parte de España, algo que no consiguió siempre. De hecho, el gol de Italia llega en una contra, pero que sí ha promocionado, ha dado un poco más de solvencia ante algunas de las transiciones y también en salida de balón. Por lo tanto, otro detalle táctico interesante. Luego, hay que hablar de esa salida de tres, hay que hablar de dos cosas muy interesantes. La primera es los cambios, porque hemos visto detalles interesantes a partir de los cambios. Una de las apuestas de Luis Enrique ha sido utilizar todas las armas que le ha dado el reglamento. De hecho, en todos los partidos que España ha disputado en esta Eurocopa, ha tenido posibilidad el seleccionador de hacer 33 cambios, porque ya sabemos que en la prórroga se aumenta, ha utilizado 32. Prácticamente todos en todos los partidos. Únicamente ante Polonia se guardó un cambio, pero todo lo demás lo ha utilizado. Cambios que han ido enfocados a perfil o jugador por jugador para dar de más piernas, más intensidad en la presión, en el ataque, o que a veces han resultado ser un pequeño cambio de estructura, siempre, como digo, dentro de la idea madre, como por ejemplo las entradas que hemos visto durante 2 partidos de Rodri como interior. Eso ha provocado cada vez que ha entrado Rodri como interior, ha provocado el despliegue total no de uno de los laterales, sino de los 2 laterales, como por ejemplo acabó ante Italia, y extremos hacia adentro, es decir, cambiar ciertos comportamientos dentro de ese 4-3-3, porque Rodri se lateralizaba a la derecha y esa salida de 3, esa contención de 3 no se hacía con uno de los laterales, vuelo para los laterales, sino que se hacía con un mediocampista. Así que, como vemos, muchos movimientos de riqueza táctica a partir de los cambios, a partir de las apuestas. Creo que evidentemente ha funcionado muy bien. Y luego el fútbol es de los futbolistas, y es verdad que a España le ha faltado ese punto de calidad para finalizar sobre todo, pero también atrás para defender situaciones, para tener agarre. Pero eso viene a partir del perfil de los futbolistas y de la primera idea que hablábamos, ¿no? Que todos somos conscientes de que ese punto de calidad extra, son jugadores buenísimos, de primer nivel, pero ese punto para ser campeón, ese punto para ser diferente, ser diferencial, a España le ha faltado arriba y le ha faltado en la línea defensiva atrás. Y por último hay que hablar de ciertos nombres propios que tienen mucho que ver con toda la táctica que estamos hablando. En primer lugar, Unai Simón, la confianza en el seleccionador ha sido básica, ha combinado muy buenas actuaciones con otras de dudas, ha combinado errores con grandes aciertos, pero en general yo creo que el balance es bueno, y aquí hay mucha culpa del seleccionador en cuanto a dar confianza. Hemos visto a un Unai Simón jugar muy adelantado y jugar muchas veces como para ser reinicio del juego, pero también para poder cortar alguna de las contras o al menos condicionar las transiciones rivales. Así que pieza importante. Luego hay que hablar de esa pareja de centrales donde Laporte ha sido innegociable y ha ido rotando el segundo central, a veces jugando con 2 centrales a pierna natural cuando ha jugado con Eric, a veces jugando con 2 centrales jugando a misma pierna, ¿no? Cuando ha hecho con Pau. Ha ido cambiando. Nombres propios en la medular. Medio del campo muy fijo, Busquets, Pedri, Coque. Hay que hablar de estos 2 futbolistas porque tienen mención aparte. En primer lugar hemos visto
un Busquets sensacional, creo que hay un antes y un después del comportamiento de España desde la entrada de Busquets, que fue a partir del tercer partido, y creo que la selección mejora. ¿Por qué hemos visto un Busquets tan bueno? Porque el equipo ha estado comprimido, ha estado compacto, como decíamos, juego de posición puro, triángulos, tenía opciones de pase, tenía una línea defensiva muy atrás, con lo cual muy alta, con lo cual estaba protegido, y solo se tenía que preocupar de ir a la primera presión y luego de jugar con balón. En este escenario Busquets tiene el fútbol en la cabeza y es buenísimo. Y luego Pedri, el hombre de la Eurocopa, creo que en mayúsculas. Que también ha sido beneficiado, obviamente aquí hay talento, obviamente aquí se explica en mayor parte por cómo es este futbolista, porque es un futbolista brutal, un futbolista que va a ser histórico, que lo hace todo bien, que decide bien con balón, que además en zona de 3/4 sabe decidir, sabe cuándo dar pausa, cuándo filtrar, que todavía pisa poco el área y eso es algo que tiene que mejorar, solo faltaría que con 18 años ya lo tuviera todo, pero todo lo demás aquí decide bien. Acostumbra a errar muy pocos pases, pero a tener un balance de riesgo muy bueno, es decir, no juega siempre horizontal, sino que prueba, como decía, de filtrar pases. Pero es que además defensivamente contribuye a la primera presión, a perseguir, a las persecuciones individuales con su marca, un futbolista brutal, un futbolista que se explica a partir de las cualidades individuales, pero que también todo este escenario le ha ido muy bien, porque el hecho de tener un extremo abierto, el hecho de tener un pivote por detrás que le da salida, el hecho de tener un lateral más paciente y el hecho de tener un 9 puro, le ha ido de maravilla para tener un radio de expansión más grande, tener más tiempo y más espacio para poder decidir. Y por último, Morata, un jugador que le ha faltado la finalización, obviamente, lo hemos visto todos, pero un futbolista que da unos movimientos fantásticos y por eso para Luis Enrique es bastante innegociable, porque es especialmente productivo para jugar en este sistema, en 4-3-3 puro, referencial. Viene a desatascar, ese pase que hemos dicho antes de central con punta lo ve muy bien, también sabe cuándo mantenerse sin ir cuando el balón lo tiene extremo y dar espacio, pero a la vez otorgar remate, es muy bueno en la primera presión, la identifica rápida y va como un loco, así que también uno de los nombres propios. A partir de aquí se explica el buen comportamiento de España. Cuando hay una derrota, obviamente a todo el mundo, y cuando hay competición del KO y cuando se cae por penaltis, obviamente a todo el mundo le gustaría tirar más hacia adelante, pero creo que la valoración de los equipos de las selecciones se tienen que hacer en función del punto en el ciclo vital donde se encuentra, y esa España se estaba empezando a construir, y creo que llegar donde ha llegado, con la cara que ha llegado y con el juego que ha llegado o que ha mostrado, creo que es de notable alto.